Me da mucho gusto recibir en el estudio a Miguel Ángel Mancera, senador de la República, miembro de la bancada del PRD, de hecho coordinador de esta bancada. Estábamos platicando mientras saludaba a Miguel acerca de lo que sucedió en el Senado de la República esta semana en Fast Track, ¿no?, para la aprobación de la reforma enviada por el presidente a la ley de la industria eléctrica mexicana, que ha recibido cualquier cantidad de críticas y cualquier cantidad de señalamientos dentro y fuera de México por lo que implica para el país. Dame tu opinión, Miguel. Buenas noches. Es correcto. Gracias, Guillermo. Muy Bienvenido. buenas noches. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. Y por supuesto que fue sorpresiva la prisa pues, que se corrió en el trámite de esta iniciativa preferente. Se había planteado en un principio que podía haber un parlamento abierto. Se terminó esa posibilidad. Desde la comisión, se terminó la posibilidad de esto. Y entonces, pues nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los otros grupos parlamentarios, buscamos tener una plática, digamos, pseudo parlamento abierto, el día de la sesión que estaba convocado para primera lectura. Sin embargo, nos anunciaron que habría una cierre de sesión y una segunda sesión en donde se iba a discutir. Así que tampoco ya pudimos llevar a cabo este ejercicio que se iba a implementar y que hubiera sido muy interesante. Así que bueno, pues las discusiones estuvieron en el orden de lo que hoy ya todos conocemos, debate en donde se planteó posibles violaciones a la Constitución, donde se plantearon también posibles violaciones al TEMEC y donde se plantearon escenarios complicados para el curso financiero del país y escenarios complicados también para la línea de cumplimiento de las metas de energías limpias o de reducción de gases de efecto invernadero que tiene México pactadas con el mundo. Hemos platicado mucho aquí estas noches, he platicado con colegas tuyos en el Senado, de lo que implica esta reforma, la creación otra vez de un monopolio en el sector a partir de este fortalecimiento a la CFE, los acuerdos internacionales que se incumplen, la salud de los mexicanos por el uso de cierto tipo de combustibles que parecían ya pertenecer al pasado, en fin. La parte legal, Miguel, en la que tú eres un especialista, se habla de que el llamado Frente de Contención, el grupo de contención en el Senado, va a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entablar un recurso de inconstitucionalidad. Quisiera que abundaras un poco en el tema. A mí me parece que va a ser lo más sano que se plantee la revisión de la Suprema Corte de Justicia. Ya lo hemos hecho en otros ejercicios, en ejercicios tales como la Ley de Remuneraciones, donde la Suprema Corte de Justicia nos dio la razón, en ejercicios propios de la implementación ahora del uso de las Fuerzas Armadas y algunos más que se han mandado ahora a un análisis que es el único legítimo para decirnos si es constitucional o no, que es la Suprema Corte. Así que esta vía de la acción de inconstitucionalidad yo creo que será el camino que sigue una vez que con el trámite parlamentario llegue al Ejecutivo y se publique. A partir de la publicación estaremos en los 30 días para promover esta acción de inconstitucionalidad y que conozca la Suprema Corte de Justicia. Aquí hay un debate que se mezcló y yo digo que hay una forma muy sencilla de entenderlo. La energía eléctrica, desde que surge hasta que llega a los domicilios o al destino final donde se va a emplear, pasa por 4 etapas. Tienes la generación, tienes la transmisión, la distribución y la comercialización. Y entonces se decía, es que se debe defender la soberanía y sobre lo que el Estado debe tener el control exclusivo. 2 de estos que te acabo de mencionar sí son exclusivos del Estado. Pasan por ahí. Solamente son del Estado. Y estás hablando de la transmisión y de la distribución. Eso estamos totalmente de acuerdo y está protegido en el artículo 25 constitucional. Pero la generación y la comercialización son de libre competencia por mandato constitucional, lo cual debiera permitir una concurrencia en igualdad de circunstancias y de condiciones para todos. Ya había habido un pronunciamiento de la Suprema Corte respecto de la política que pretendía seguir el gobierno en materia eléctrica, que fue anunciada por la secretaria Nale.
Así es. Y esto es darle la vuelta para tratar de librar el tema por otro lado. ¿Qué esperas que haga la Suprema Corte? Nosotros al menos estamos convencidos que en la parte que se interpretó de esta política energética, los ministros y ministras que lo hicieron, pues debieran de ser consecutivos y consecuentes con ese criterio que ya adoptaron. Aquí vamos a necesitar 8 votos, Guillermo, para poder tener una acción de inconstitucionalidad efectiva, si es que consideran que hay violación. Si no, bueno, pues entonces ahí nuestro máximo tribunal establecerá sus criterios. Hay quien ve demasiada influencia del presidente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo diría que hay que darle un voto de confianza a los ministros de la Corte. Así mismo lo dije el día de ayer. Hay que dar este voto de confianza y por supuesto que creo en las instituciones de mi país y esperaré que la Suprema Corte de Justicia lo analice con todo cuidado y nos pueda decir si se está presentando esta violación. El momento es después de que se publique la ley, ¿verdad? 30 días después. No antes. No antes. Tenemos 30 días para interponerlo. Déjame preguntarte, Miguel, fuiste procurador de justicia del Distrito Federal, sí, ahora Ciudad de México, además de jefe de gobierno. Hoy el presidente hizo una afirmación que a mí me parece legalmente, jurídicamente, en defensa de la ley muy desafortunada, en relación con el debido proceso. La hemos estado poniendo aquí en el programa, estás enterado. ¿Qué opinas? Mira, me parece que es una declaración que está en el marco de la política, una declaración mucho más política, no de análisis jurídico. Obviamente sería imposible que se hiciera esta distinción, desde mi punto de vista, del debido proceso, simplemente por el mandato del artículo 1 constitucional. Esa protección de los derechos humanos es para todas y para todos. Y no políticos y no políticos, sí, claro, opositores y no opositores. Es correcto, y no se podría hacer ninguna distinción desde mi parecer. Es decir, tú no coincides con esa expresión. Coincidimos. Me parece que es una declaración que está en un marco de una declaración mucho más en el sentido político. No le gustó al presidente que Pablo Gómez, además, que está en la sección instructora del juicio político al gobernador de Tamaulipas, dijera que no lo puede hacer porque es violar la ley, y hoy pues tuvo esta ocurrencia en la mañanera que desde luego no le hace bien al aparato legal, a la estructura legal del país, ¿no? Es que además si lo hace se volvería una prueba viciada, es decir, todo lo que se comentara ahí podría considerarse ya como viciado y obviamente perdería eficacia jurídica para un posterior, si en su caso se da, proceso. Brevemente, Miguel, ustedes ya procesaron en el Senado el tema de la cannabis. Es correcto. Se congeló en la Cámara de Diputados, sí, y ahora se revive. ¿Cuál es tu posición sobre el tema? Nosotros votamos a favor, nosotros construimos para que se diera el paso ya, no solamente para el uso medicinal, sino para el uso adulto, para que se diera también el aprovechamiento del cáñamo, el aprovechamiento de CBD en otras vertientes, en donde México puede resultar altamente competitivo. Entonces, yo consideraría que lo que podemos esperar en la Cámara de Diputadas y Diputados es que se apruebe e incluso que se aumente lo que ya de suyo era importante en la permisión de posesión simple. Ese me parece que puede ser en donde haya un cambio, en la posesión simple. Nosotros dejamos la posesión simple sin penalizar, pero establecimos una multa, pues, para quien tuviera una posesión simple que pasara de 200 gramos, y puede ser que eso se elimine. Yo creo que por ahí podría caminar. ¿Soluciona, en caso de que se apruebe también en diputados, soluciona el problema que genera la ilegalidad en la producción, distribución y comercio de la marihuana? No, yo estoy convencido que no. Este es un paso que servirá para no penalizar a quien verdaderamente tenga un consumo personal, pero no va a terminar con redes de narcomenudeo, con redes de narcotráfico. Esa es una tarea distinta que esta ley no va a aliviar. Esta ley es para tener un uso medicinal regulado, para que el Estado regule también el consumo de quien quiera pues consumir la marihuana de manera adulta. Corre en otra vía. Lo demás corre en vía separada, Guillermo.
¿Cómo ves que se presentará la elección? Dame un comentario. ¿Cómo esperas el 6 de junio y la postelección? Mira, yo considero que las elecciones son únicas e irrepetibles y quien en este momento haga una apuesta puede perderla. Yo creo que ya se han dado sorpresas, sorpresa en Coahuila, sorpresa en Hidalgo, contra todas las encuestas, contra todos los comentarios, compañeros míos que me decían, están 10 puntos abajo en Hidalgo y no hay nada que hacer, 15 puntos abajo y de repente, ¡pum! Entonces, hoy la ciudadanía se está reservando ese derecho de opinar en las urnas y vamos a ver qué pasa. ¿Recuperaremos equilibrios, en tu opinión? Es muy probable que pueda haber una recomposición, me parece, en algunos campos de acción. Sana para el país. Puede servirle mucho al país, sin duda. Miguel Ángel Mancera, gracias por venir al estudio. Gracias a ti, Es tu Guillermo. casa, me da gusto Muchas saludarte y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches.